Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar de hacer que esta charla sea lo más amigable posible. Nos encontramos acá con muchos colegas que amamos el láser, compañeros de Aachen, de Alemania y de la diplomatura también, de la UBA. Gracias a todos por haber venido. Bueno, vamos a hablar del láser entonces, de cómo y cuándo usar láser en la odontología, y yo agregaría por qué usar láser en la odontología. Si bien sabemos que el láser fue avanzando en distintas especialidades médicas, por ejemplo en la oftalmología, nadie cuestionaría a un profesional que nos diga que nos va a operar con láser, o en dermatología. En la odontología, el láser, como dice nuestra maestra, la doctora Pilar Martín Santiago, somos solamente el 5% de la población mundial de odontólogos que usamos láser. Si bien ha ido avanzando la odontología desde las turbinas con mayor torque, lo que sería la amplificación a través de lupas o de microscopía electrónica, la utilización de escaneo en lugar de pastas de impresión, o la anestesia digital, que sería el sistema WAN, el sistema que a través de un bolígrafo podemos aplicar en forma de pulsos la anestesia y que lo hace prácticamente imperceptible para el paciente, como también las impresoras 3D, que nos permite trabajar con una precisión absoluta desde una guía quirúrgica o imprimir un maxilar en forma y tamaño real. Pero el láser todavía sigue quedando un poquito relegado en la odontología. Acá vamos a mostrar un video donde podemos apreciar la turbina, digamos, versus láser. La turbina siempre trabaja por el concepto que todos sabemos, por fricción, genera vibración, genera calor, genera dolor, por eso utilizamos refrigeración. En cambio, en el caso del láser, este es un láser de tejidos duros, un láser de Erbio, actúa sin contacto, no hay vibración, no hay calor, es rápido y es selectivo, y ya vamos a explicar por qué. Ahí vemos, en 36 segundos pudimos hacer una odontosección, mientras que con la turbina seguimos a través de la fricción, vibración, calor, dolor. Esto no quiere decir que no vamos a utilizar la turbina seguimos necesitando de la turbina para muchísimos procedimientos, pero el láser nos ayuda en muchísimas prácticas odontológicas. Entonces podríamos hablar y decir de qué es el láser. Y básicamente acá mi misión el día de hoy es un poco desmitificar el láser y abrir un camino de luz. Entonces el láser es luz, así de simple, es luz fotónica. Láser igual a energía fotónica. Y ahí vamos a saber que la luz fotónica se mide con el fotón, que es la mínima unidad de luz. Quizás esta es la parte un poquito tediosa, pero la tenemos que mencionar. En esto vamos a hablar de cómo está formado, ya sabemos, si nos remontamos a nuestros primeros años de facultad, cómo está formado el átomo. La materia está formada por átomos, con neutrones, protones, electrones, un núcleo. Entonces, si decimos que el láser es luz, ¿cómo generamos el fotón? Lo que tenemos que saber es que los electrones se encuentran en niveles de energía. Esos niveles de energía se encuentran rodándolos en orbitales, y que si nosotros estimulamos un electrón, ya sea con una pila de diodo o con un flash, va a saltar de un nivel interno a un orbital más externo, pero luego tiene que volver a su órbita original, si no se deformaría la materia. Cuando vuelve a su órbita original lo hace emitiendo energía, y la emite a través de un fotón, luz fotónica. ¿Dónde se encuentra nuestra luz láser? Nuestra luz láser se encuentra dentro de resonadores ópticos. Son cajas o resonadores ópticos que tienen
espejos donde los electrones chocan sobre esos espejos de resonadores ópticos, pero van a salir por un orificio, uno de esos espejos tiene un orificio y van a salir por allí teniendo tres propiedades fundamentales. La luz láser es monocromática, o sea, siempre se va a ver de un solo color, eso es lo que va a ser lo que nos va a dar la longitud de onda. Es coherente, fotones en fase. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener la misma energía desde que sale del resonador hasta que impacta en nuestro tejido a tratar. Para los que hablamos y sabemos de láser, sabemos que el tejido a tratar se llama DINA. Y es unidireccional, o sea, tiene escasa divergencia. Óptica física. ¿Qué pasa con nuestra luz láser cuando impacta en nuestro tejido? Pueden suceder varias situaciones. Una de ellas es que la luz se transmita, que siga de largo, puede refractarse, reflectarse o puede transmitirse, que es el procedimiento de scattering. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al láser. Nuestro medio activo, o sea, los láseres ya sabemos que es luz fotónica, sabemos que están dentro de los resonadores ópticos y tenemos que ponerle un nombre. El nombre de los láseres va a ser según su medio activo. Entonces pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Los láseres que usamos en odontología son sólidos, los diodos y los serbios. Tipos de láser. Bueno, acá tenemos un láser que trabaja en tejidos duros, un láser de herbio, que trabaja en la región subsuperficial, y láseres de tejidos blandos, que son los diodos. Jamás podríamos utilizar un diodo en tejido duro porque directamente transmite la energía y el calor de manera tal que carbonizaríamos el diente. Bueno, aquí tenemos diferentes marcas comerciales, diferentes formas, tamaños, con diferentes longitudes de onda, para realizar diferentes procedimientos con brazo articulado, con fibra óptica como medio de transmisión. Bueno, este cuadrito para los que estudiamos láser es el ABC, ¿sí? Para mí lo más importante de todo esto es que tengamos en claro que el láser es una radiación no ionizante. No ionizante quiere decir que no genera daño en la estructura, no provoca daño celular, no altera la información genética de la célula. Entonces, cuando nos preguntan si un láser lo podemos utilizar en embarazadas, la respuesta es sí. No provoca daño genético, no es una radiación ionizante. Sí es una radiación ionizante los rayos X o la radiación ultravioleta. Luego tenemos dentro del espectro visible entre 400 y 700 nanómetros. Luego tenemos los infrarrojos cercanos, que serían los diodos, los infrarrojos medios, que serían los serbios, y los lejanos, que serían los CO2. ¿Qué produce el láser en los tejidos? Básicamente podemos, con la misma energía, lo importante de esto es tener en cuenta que con la misma energía podemos generar procedimientos diferentes. Podemos reparar tejidos, en general con los de baja potencia, o podemos eliminar tejidos, que serían los láseres quirúrgicos. Una de las principales bondades o beneficios que tienen los láseres es que son específicos. Y esa especificidad tiene que ver con el fotocromo, el cromóforo. El cromóforo sería como el bronceador que nos podemos poner cuando vamos a tomar sol. Entonces ahí vamos a tener en cuenta que son moléculas que absorben la energía capaces de producir cambios biológicos. Obviamente siempre vamos a tener que tener nuestras medidas de seguridad. Vamos a señalizar la puerta de nuestro consultorio, vamos a colocar una luz encima de la puerta indicando que estamos usando láser, y todas las personas presentes en nuestro consultorio, sea el paciente, el operador, asistente o acompañantes, deberán de tener las gafas de protección.
Estas gafas de protección vamos a medir la longitud de onda en la patilla, o sea, vamos a ver qué protección tenemos en la patilla y recordemos que dentro de los láseres los más nocivos son los diodos, afectando la córnea especialmente. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar a hablar de procedimientos láser asistidos. Tenemos acción fototérmica, ahora lo vamos a ver en los casos clínicos, descontaminación, acción fotoquímica, terapia fotodinámica, fotobiomodulación y fotodermoablación. También tenemos láseres que los utilizamos para diagnóstico. Aquí estamos hablando de una longitud de onda de 404 nanómetros, trabajan por fluorescencia, básicamente se va a ver oscura la célula que está afectada porque pierde la fluorescencia a través del factor Q, utilizado en tejidos blandos para detectar caries, pero también lo tenemos para poder diagnosticar en forma precoz lesiones precancerosas de tejidos blandos. Y acá me detengo un segundo. Todos los cánceres han bajado en incidencia, menos el cáncer bucal. Esto nos está marcando una alerta. Vamos, como dice nuestra profesora Martín Pilar Santiago, vamos a empoderarnos de la boca porque es nuestro terreno, es nuestro territorio. Y realmente vamos a empezar a inspeccionar y a evaluar un paciente evaluando los tejidos blandos. En este caso también actúa por fluorescencia, puede adelantarse al ojo humano en 2 años en cuanto a una lesión, al diagnóstico de una lesión precancerosa, y también es un coequiper con el láser porque hasta nos puede indicar o precisar el límite de nuestra biopsia. A veces el ojo humano nos marca un determinado sector, pero utilizando este tipo de sistemas de diagnóstico precisamos el lugar donde vamos a hacer la biopsia. Siempre actúa por fluorescencia, fundamentalmente porque pierde la fluorescencia los melanocitos, ¿sí? Entonces va a ver oscuro. Eso nos tiene que llamar la atención y hay que actuar rápidamente porque podemos básicamente salvarle la vida a un paciente. Casos clínicos. Bueno, acá tenemos un láser de diodo de 940 nanómetros de la marca Biolace. Su nombre y apellido podríamos decir que era el medio activo, así que es el arsenuro de galio, actúa por vaporización y lo importante es que con un solo láser podemos realizar múltiples procedimientos clínicos. Los podemos utilizar, como decíamos antes, en cirugía. Algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar láser es el diagnóstico, porque tenemos que saber bien cuáles son las propiedades ópticas de nuestro tejido a tratar, de nuestro DINA, y qué especificidad tiene la longitud de onda de nuestro láser con respecto al fotocromo. Este es un láser de diodo que tiene especificidad, que su fotocromo es la hemoglobina y la melanina. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para hacer un buen diagnóstico y un buen criterio. Como decía anteriormente, lo podemos utilizar para cirugía, sea para exéresis, para un frenillo, para un épulis. Lo podemos utilizar para descontaminación periodontal, también para descontaminación endodóntica. Lo podemos utilizar como fotobiomodulación con efecto analgésico, antiinflamatorio, activa nuestra bomba de sodio y potasio. Y también lo podemos utilizar como blanqueamiento. Y acá me detengo 2 segundos, a pesar de que va a hablar luego la doctora Victoria Palezuelos de México, que es la número 1 en blanqueamientos, pero voy a hacer una pequeña aclaración. Nosotros sabemos que este tipo de láser no se puede utilizar en tejidos duros, pero sin embargo sí lo vamos a utilizar para un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un peróxido de hidrógeno que tiene un color específico. Ese color nos va a dar y nos va a hacer de barrera óptica. Si nosotros no tuviéramos esta barrera óptica, iríamos directamente hacia la hemoglobina de la pulpa. Entonces, cuando dicen que los blanqueamientos dan sensibilidad, yo diría que no
que este es uno de los medios más seguros para realizar blanqueamientos, utilizándolos con el protocolo adecuado y con el fotocromo indicado, que nos haga de barrera óptica para que todo el proceso se genere en el esmalte. Bueno, acá estamos viendo una gingivectomía. Una gingivectomía la podemos hacer con un láser de diodo y, como dice acá nuestro profesor Martiniano Francischetti, el diodo quiere sangre, ¿no, profesor? Bueno, ok. Entonces, acá lo único que vamos a tener que tener en cuenta es que cuando uno va a hacer una gingivectomía, analicemos por favor el DINA, el tejido a tratar, y no va a ser lo mismo la encía de un paciente muy rubio, muy blanco, a uno que tenga una melanosis. Entonces ahí vamos a tener que utilizar un protocolo diferente, ¿sí? También lo podemos hacer, el mismo procedimiento se puede realizar con un láser de Erbio. Recordemos que dentro de los infrarrojos medianos tenemos los Erbio, que nos permite trabajar en tejidos duros y en tejidos blandos. Ahí vemos una gingivectomía realizada con Erbio, colocamos anestesia tópica, marcamos nuestra profundidad de bolsa para respetar nuestro espacio biológico. Lo estamos realizando con un láser de Erbio. Primero hacemos una demarcación y luego realizamos el procedimiento de la gingivectomía. Como verán, solamente lo hacemos con anestesia tópica y con muy buenos resultados. En periodoncia podemos utilizar las 3 longitudes de onda, al igual que en endodoncia. En periodoncia podemos descontaminar con un diodo. El diodo lo que va a hacer, va a trabajar sobre la hemoglobina y la melanina que tengan la pared celular de las membranas de las bacterias. También lo podemos hacer con un láser de Erbio y en ese caso vamos a eliminar las bacterias, vamos a generar la lisis bacteriana a través de fototermoablación mediada por agua, algo que quizás es un chip que tenemos que cambiar. En los láseres de Erbio utilizamos el agua, pero es un mediador, no actúa como en la turbina refrigerando. Y también la terapia fotodinámica, donde vamos a utilizar para pigmentar la membrana celular de mitocondrias, de lisosomas. Lo que hacemos es utilizar colorantes como el azul de metileno o el azul de toluidina. En operatoria únicamente láser de Erbio, únicamente. Ahí vemos en tiempo real, este es un láser de Erbio, estamos trabajando sin contacto, no está generando calor, estamos trabajando con agua. El agua no refrigera, el agua es un mediador para generar la ablación. La ablación es la explosión de la molécula de la hidroxiapatita. Vamos a eliminar entonces el tejido cariado, teniendo en cuenta que la dentina cariada tiene mayor cantidad de agua, o sea, el fotocromo del Erbio es la molécula de agua, ¿sí? Ahí estamos verificando. Ahí tenemos nuestra restauración. Aquí también tenemos otro proceso de caries. Trabajamos sin contacto por fototermoablación mediada por agua y tenemos una cavidad, ahí tenemos otra y tenemos que hacer una pequeña remodelación gingival que también la podemos realizar con el mismo láser. Entonces, vamos a pensar en modo láser. O sea, la idea de esta presentación, que es un poco una introducción al láser, es presentarles una odontología diferente.
Si nosotros tenemos en cuenta que todos los niños que nacen hoy van a trabajar en profesiones y en oficios que hoy no existen, y si solamente un 5% de la población mundial de odontólogos usamos láser, los invito a conocer esta nueva odontología. Para ello tendremos que capacitarnos, pero yo creo que no solamente es un beneficio para el profesional que nos permite trabajar en muchísimos procedimientos láser asistidos, sino que realmente es un confort para el paciente. Distinguirse o extinguirse. Yo creo que el láser nos distingue, nos hace distintos. En lo profesional me ha dado muchísimas satisfacciones. Así que bienvenidos a nuestra nueva era de la luz. Muchas gracias.